Somos Canal 33. Para el mundo, www.canal33.tv. Seguimos creciendo. Bien, no hace mucho tiempo nuestro país fue azotado por el H1N1, esta gripe o influenza humana que ha afectado a cientos de salvadoreños y que se ha cobrado la vida ya de algunos niños y niñas, así como personas adultas. Por eso es que existe el temor muy fuerte de que reaparezca nuevamente con mucha fuerza, que haya una segunda oleada de influenza H1N1, sobre todo cuando también sabemos que en la parte oriental del país, en la frontera con Honduras, se ha dado una especie de rebrote, ¿no? Ese es uno de los temas que vamos a abordar esta mañana con la ministra de Salud Pública y Asistencia Social, pero también hay otros temas importantes sobre los que vamos a hablar. La modernización del sistema de salud también es importante conversar con la doctora esta mañana. Vamos a hablar también sobre el lanzamiento de una campaña que va a haber sobre contra la neumonía, ¿no? Que es la misma esta vacuna que se está esperando ya que esté en el país. Todas las enfermedades prevenibles. Exactamente. Y finalmente vamos a hablar sobre el tema de las normativas, sobre las especializaciones, que hay ahí alguna resistencia de algunas personas a que se implemente, se desarrolle esta nueva normativa sobre el tema de las especializaciones en nuestro país, ya que pues ya está funcionando esta nueva normativa, pero algunas personas no quieren acatar esta disposición del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. María Isabel Rodríguez, Ministra de Salud Pública y Asistencia Social. Mucho gusto, Romeo. Gracias por su invitación, me da oportunidad de comunicarnos con sus... Veo que viene documentada sobre la acción que va a desarrollar el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social si hay una segunda oleada, ¿no? No, sobre H1N1. ¿Qué tanto temor tiene, qué tanta realidad o qué tanto puede ser real esta situación que se dé una segunda oleada de H1N1, doctora? No tenemos elementos para pensar que una segunda oleada pueda venir. Las condiciones que la Organización Mundial de la Salud señala como para considerar que está a punto de producirse una nueva oleada, necesitan, por ejemplo, elementos tales como un incremento notable en los casos de enfermedades respiratorias, en los casos de neumonías, necesita el incremento de casos progresivo de los casos de H1N1, de casos de muerte, incremento de los casos de muerte. Eso no lo hemos tenido. Lo que nosotros tenemos, y eso es lo que puede confundir, es que frente al número de muertes, como ustedes saben, ha sido relativamente discreto y no ha tenido un ascenso importante. Nosotros tenemos en este momento reportados de casos de H1N1, 772 casos. Esa es la situación actual. La situación actual, y con 22 fallecidos y 3 pacientes que se están investigando. Pero lógicamente hay temor porque en lugares en donde no existía, no habían aparecido casos, como es el caso de Oriente. Entonces han aparecido casos y, como usted sabe, se han tenido que cerrar algunas escuelas por la aparición de casos de la gripe. Estos casos que yo creo que es importante de considerarlos y que se han tomado ya medidas muy importantes, y yo en ese sentido felicito y reconozco el esfuerzo que está realizando el Ministerio de Educación, porque fue muy temprano cuando cuando se detectaron los primeros casos en la zona donde se ha incrementado en la Unión. Entonces se procedió a cerrar los centros educativos. Ahí en Lislique, que es el lugar donde han aparecido los casos. Nueva Esparta también, Nueva ¿no? Esparta, Las Pilas, Coajiniquil. En esos casos había habido, lamentablemente, la seguridad que da el que ya no hubiesen casos en el país, que no se estuvieran reportando, hizo que hubiera un poquito de descuido, digamos, no se
habían aplicado los famosos filtros que tanto buen resultado nos dieron aquí en todos los lugares de la epidemia desde agosto. Y había habido dificultad para que los promotores realizaran acciones de prevención en las escuelas, padres de familia que se oponían a veces a esto. A través de brigadas se atendieron pacientes y se refirieron pacientes a los hospitales. Y entonces esta situación, digamos, tal vez de confianza en que nada iba a ocurrir hizo que hubiera un descuido. Pero inmediatamente que se reportaron los primeros casos en la Unión, inmediatamente el Ministerio de Educación procedió al cierre de las escuelas. Ya se aplicaron los filtros. ¿Cuántas escuelas se han clausurado o cerrado hasta ahora? 22 escuelas, 21 rurales y una urbana, lo que significa que 4.400 alumnos y 107 maestros en este momento están en paro, ¿verdad? Claro, en estas 22 escuelas, doctora, ¿se detectaron casos o sospechas de casos de H1N1? Sí, y sobre todo empezaron a aparecer rápidamente casos de gripe, todavía no estaban confirmados los casos. Entonces, una forma de prevención fue esa, aparecieron también casos de dengue. Entonces, la aparición de casos en el oriente del país nos impone ya una medida. ¿Qué está pasando en Oriente? Los casos provienen del vecino país. Del vecino país. Ajá, entonces Honduras. ahí se han extremado los cuidados. Se nos ha pedido, por ejemplo, recibir algunos pacientes con H1N1 para que se atendieran en unidades de salud nuestra, lo cual no hemos aceptado, pero sí un programa muy intenso. Ya se realizó la primera reunión entre funcionarios de Honduras y del Salvador. Es decir, que está una investigación en curso respecto a este tema, ¿no? Para determinar de dónde se vienen estos casos. Lo que vamos a tomar es medidas conjuntas. Ya está planeado, además de nuestro trabajo local, ahorita están programadas una serie de actividades para reforzar las acciones a nivel de la frontera. Estamos considerando que dentro de cada institución se debe verificar el cumplimiento del aislamiento que tienen los distintos centros. En la última semana, representantes de nuestra comisión del CONAPREVIAR compartirán experiencias en el abordaje de la pandemia con otros países de Centroamérica. Estamos ya ahorita con una nueva acción, que es el control de las fronteras en Centroamérica. Y aquí van a participar varias instituciones nuestras, la Cruz Roja, Gobernación, CEPA, COAMS, el Ministerio de Justicia, Turismo y Educación. Yo le digo que en este caso educación ha sido central, determinante para el control, sobre todo por el hecho de que la población escolar ha sido particularmente... Es prematuro decir entonces que el primer caso